Mi mejor amiga no quería parecerse a mí, quería robarse mi belleza. La primera vez que mi teléfono no reconoció mi rostro, pensé que era un error, pero cuando entré a su departamento y vi el altar con mis fotos, mi cabello y mi maquillaje, entendí que ella nunca quiso ser mi amiga. Quería quedarse con todo lo que me hacía ser yo. No sé en qué momento exacto empezó todo, pero sí sé cuál fue la primera señal que ya no pude explicarme. Iba tarde al trabajo, llovía. Levanté el teléfono para desbloquearlo y pedir el auto. Falló una vez, luego otra, luego una tercera. El pequeño icono de reconocimiento facial tembló en la pantalla como si me estuviera mirando y no terminara de decidir quién era yo. Tuve que meter el código con los dedos mojados, maldiciendo en voz baja. Antes de que la pantalla se encendiera, vi mi reflejo negro en el cristal. Ojeras más hondas, la piel opaca, el gesto cansado de alguien que había envejecido de golpe durante la noche. Aquella mañana me dije que era el estrés. La tercera vez que volvió a pasar, ya no pude seguir diciéndome eso. Cuando me mudé a esta ciudad, venía rota. Acababa de salir de una relación que me vació. Había perdido a casi todas mis amistades en el proceso y llegué con 2 maletas, cajas sin abrir y una necesidad desesperada de sentir que todavía podía empezar de nuevo. La primera noche, sola en ese departamento blanco que todavía olía a pintura, me tomé una foto. Sonreía. Tenía los ojos cansados, sí, pero seguían siendo mis ojos. Mi teléfono se desbloqueaba con solo mirarlo. La gente en redes me comentó lo de siempre. Qué bonita, qué luminosa, qué suerte tener esa cara incluso en días malos. Yo no sabía que estaba a semanas de extrañarla. Al día siguiente empecé en el trabajo nuevo y conocí a Carla. No fue espectacular al principio, ni siquiera entró en la categoría de mujer que todo mundo mira cuando aparece. Era más bien discreta, correcta, de esas personas que parecen inofensivas hasta que te das cuenta de que ya saben demasiado de ti. Se acercó con una taza de café, me dijo mi nombre como si ya lo hubiera repetido varias veces a solas y luego sonrió. Las fotos de tu currículum no te hacen justicia, me dijo. Tienes una luz increíble. Yo llevaba meses sin escuchar algo así en boca de alguien que no quisiera acostarse conmigo ni consolarme por lástima. Le creí demasiado rápido. En menos de una semana, Carla ya almorzaba conmigo todos los días. En 2 semanas, era la única persona que yo esperaba ver al llegar a la oficina. En 3, ya sabía cómo me gustaba el café, qué lado de la cara prefería para las fotos, qué ex me había roto y qué cosas me daban vergüenza de mí misma. Era divertida, estaba siempre disponible y tenía ese talento rarísimo para hacerte sentir elegida. Cuando yo hablaba, me miraba como si nada más en el mundo existiera. Ahora entiendo que no era atención, era estudio. La primera vez que me tocó la cara fue con una excusa tonta. «Traes corrido el delineador», dijo, inclinándose sobre mí con los dedos fríos. Después fue un mechón de cabello que según ella estaba fuera de lugar. Luego una pestaña en la mejilla. Luego el rubor. Luego el perfume. Siempre había una razón para acercarse demasiado, para dejar sus manos un segundo más de lo normal sobre mi piel, para llevarse algo que parecía insignificante. Una tarde, al salir de la oficina, sacó de su bolso una botella de perfume antigua, pesada, de cristal oscuro. «Lo vi y pensé en ti», me dijo. Antes de que pudiera olerlo siquiera, me tomó de la muñeca y me lo puso en el cuello, detrás de las orejas, en el pulso. Sus dedos estaban helados. «Este aroma eres tú», susurró, tan cerca que sentí su aliento. Me reí, me sentí halagada. No entendí que desde ese momento todo lo que ella me daba siempre se llevaba algo de regreso. Las semanas siguientes fueron buenas, demasiado buenas. Salíamos a bares después del trabajo, probábamos restaurantes, nos tomábamos fotos en espejos, vitrinas, elevadores, baños de mujeres, escaparates y calles mojadas. Carla me prestaba maquillaje caro, me regalaba aretes, me corregía colores de ropa, me decía qué tonos me hacían ver más limpia, más fina, más suave. Yo, que siempre había vivido acostumbrada a que me miraran, empecé a confiarle incluso eso, mi cara, mi estilo, la manera en que me presentaba ante los demás. Si ella decía que algo me favorecía, yo se lo creía.
Y entonces empecé a apagarme. Primero fue el teléfono, luego las fotos, luego el espejo. Mi celular dejó de reconocerme con frecuencia absurda. La cámara frontal me devolvía una versión mía extrañamente cansada, como si la luz se negara a quedarse en mi cara. Mi piel perdió brillo, mis pómulos parecían menos definidos. Debajo de mis ojos se formó una sombra amarillenta que ningún corrector lograba cubrir. En la oficina me preguntaban si estaba durmiendo bien. En el elevador dejé de notar las miradas que antes sentía casi de inmediato. Era como si algo en mí se hubiera apagado de manera silenciosa pero visible. Mi piel perdió brillo. Mis pómulos parecían menos definidos. Debajo de mis ojos se formó una sombra amarillenta que ningún corrector lograba cubrir. En la oficina me preguntaban si estaba durmiendo bien. En el elevador dejé de notar las miradas que antes sentía casi de inmediato. Era como si algo en mí se hubiera apagado de manera silenciosa pero visible. Mientras eso me pasaba, Carla cambió. No de golpe, eso habría sido demasiado fácil de notar. Cambió poco a poco, con esa violencia lenta que solo entiendes cuando ya es tarde. Su piel empezó a verse más luminosa. Su cabello, antes sin gracia, ganó brillo y cuerpo. Se volvió más segura al caminar, más precisa al sonreír. Empezó a usar frases mías, mis gestos, incluso esa forma mínima en que yo inclinaba la cabeza cuando escuchaba algo que me incomodaba. Una tarde, alguien de contabilidad le dijo que se veía radiante. Yo la miré sonreír y sentí un frío seco en la espalda. Por un segundo, esa sonrisa fue la mía. Todavía no quería aceptar lo que estaba pasando, así que busqué explicaciones ridículas. Estrés, mala alimentación, tristeza, cambio de clima, hormonas, cualquier cosa menos la verdad. Pero las cosas empezaron a desaparecer. Un labial, un peine pequeño, un par de aretes, un mechón de cabello que yo juraba haber dejado en el lavabo y que luego ya no estaba. Y siempre, siempre Carla cerca de mí cuando eso ocurría. El fin de semana siguiente, Carla insistió en que fuéramos a una galería de arte. «Ponte guapa», me dijo por mensaje. «Te quiero hacer unas fotos». Elegí mi vestido favorito, uno rojo que siempre me hacía sentir poderosa. Me maquillé con esmero, tratando de ocultar las ojeras que ya eran zanjas oscuras bajo mis ojos. Cuando Carla llegó a buscarme, se quedó mirándome fijamente. Ella vestía de negro, como una sombra. «Ese vestido es precioso», dijo, pero su tono era extraño, depredador. En la galería me pidió que posara frente a un cuadro abstracto. Sacó su teléfono. «Sonríe, vale». Lo intenté, pero cuando me mostró la foto sentí un nudo en el estómago. En la imagen yo parecía una figura de cera. Mi rostro estaba desenfocado, mis ojos vacíos, la piel sin vida. A mi lado, el reflejo de Carla en el cristal de una vitrina era nítido, luminoso, vibrante. Parecía que la cámara me estaba rechazando, que la luz ya no sabía cómo adherirse a mi piel. Empecé a perder cosas, un labial que me encantaba, un par de pendientes de plata, un pequeño peine de bolsillo. Desaparecían de mi bolso, de mi escritorio, de mi propio apartamento. Cuando le preguntaba a Carla, ella negaba con la cabeza, compungida. «Qué raro, con lo cuidadosa que tú eres». Al mismo tiempo, mi deterioro físico se aceleraba. Mi cabello, antes grueso y brillante, se caía en la ducha en mechones alarmantes. Mi piel estaba tan seca que ninguna crema parecía hidratarla. Los hombres ya no me miraban en la calle. Era como si me hubiera vuelto invisible, una silueta borrosa en el paisaje urbano. Carla, en cambio, era un sol. Su piel tenía el brillo que la mía había perdido. Sus ojos, antes opacos, ahora tenían una chispa que atraía las miradas de todos en la oficina. Había adoptado mi forma de caminar, de inclinar la cabeza cuando escuchaba. Los gestos que yo creía míos ahora eran su firma. La gente la rodeaba, reía con sus chistes. Era la mujer en la que yo me estaba convirtiendo antes de que todo esto empezara. Estaba usando mi futuro y le quedaba perfecto. La dependencia que sentía hacia ella se había vuelto una adicción tóxica. Parte de mí la odiaba, le temía, pero otra parte, la parte solitaria y desesperada, todavía la necesitaba. Ella era todo lo que tenía. La revelación, la horrible epifanía, llegó por accidente.
Habíamos salido a cenar y, al volver a su edificio, me di cuenta de que había dejado mi bolso en su apartamento esa misma mañana, cuando pasé a buscarla. Mis llaves estaban dentro. «No te preocupes», dijo ella, buscando en su cartera. «Ay, no, creo que dejé mi juego de llaves en la oficina, pero tengo una de repuesto escondida». Me indicó una maceta floja junto a su puerta. «Tómala, saca tus cosas. Yo tengo que hacer una parada rápida en la farmacia. Te veo en un rato». Me dio un beso en la mejilla, un beso que se sintió helado y posesivo, y se fue. Subí sola. El pasillo de su edificio estaba en silencio. Encontré la llave donde me dijo y abrí la puerta. Su apartamento era como ella solía ser, minimalista, ordenado, casi anónimo. Mi bolso estaba sobre el sofá, tal como lo recordaba. Lo tomé, pero antes de irme, una extraña curiosidad me detuvo. Un olor, un aroma denso que se filtraba por debajo de la puerta de su dormitorio, que siempre mantenía cerrada. Era una mezcla del perfume que me había regalado, cera quemada y algo más, algo metálico y estancado. Empujé la puerta. Estaba apenas entornada. Lo que vi me paralizó. La habitación no era un dormitorio, era un santuario, un altar. La pared del fondo estaba cubierta de fotos mías. Las de mis redes sociales, sí, pero también decenas de fotos cándidas que ella me había tomado. Mi rostro sonriente, mi perfil pensativo, mis ojos mirando a la cámara sin saber. Algunas estaban marcadas con símbolos extraños dibujados en tinta roja. Sobre una cómoda había un arreglo macabro. Velas negras, gruesas, con mi nombre completo grabado a cuchillo en la cera, Valeria Inés Cifuentes. A su lado, en pequeños frascos de cristal, estaba el horror. Un mechón de mi cabello atado con un hilo rojo, un trozo de uña, pequeño y pálido, un recipiente con un líquido turbio que olía a agua estancada, y junto a él, un vial diminuto con unas gotas de sangre seca. Allí estaban mis cosas perdidas, mi labial, abierto y usado, mis pendientes de plata, ennegrecidos, el envase vacío del perfume que me regaló, colocado en el centro como una ofrenda. En un espejo de mano apoyado contra la pared, había pegado con cinta adhesiva uno de los mechones más largos de mi pelo. Era una cartografía de mi desintegración. Cada objeto, un ancla. Cada foto, un reclamo. Cada vela, una sentencia. La generosidad nunca fue real. La amistad fue una estrategia de caza. No me había encontrado por casualidad. Me había elegido por mi luz, la misma que ahora alimentaba su metamorfosis. Fui seleccionada para hacer el sacrificio. El aire se volvió denso, irrespirable. Salí de la habitación, cerré la puerta con un temblor que sacudía todo mi cuerpo y corrí. Corrí sin mirar atrás, con el sonido de mi propio corazón martillando mis oídos. No volví a mi apartamento. Fui a un hotel barato al otro lado de la ciudad, pagué en efectivo y me encerré en la habitación. Durante horas solo pude temblar. Me miré en el espejo del baño. La mujer del reflejo era un boceto de lo que fui, una desconocida con mis ojos. El reconocimiento facial no fallaba porque estuviera enferma, fallaba porque esa cara ya no era legalmente mía. Pasé 2 días escondida, saltando con cada ruido en el pasillo. No contesté sus llamadas, sus mensajes cada vez más frenéticos. «Vale, ¿dónde estás? Me tienes preocupada. ¿Pasó algo? Por favor, contéstame. Valeria, esto no es gracioso». Su preocupación era falsa, pero su necesidad era real. El parásito necesitaba al huésped. Sabía que tenía 2 opciones: desaparecer, cambiar de ciudad otra vez y esperar que el ritual se desvaneciera con la distancia, o volver y enfrentarla, destruir el nido. La primera opción era la sensata, pero al pensar en ella, usando mi sonrisa para conseguir un ascenso, usando mi luz para enamorar a alguien, usando mi vida mientras la mía se consumía en la sombra, una furia fría y dura como el diamante se apoderó de mí. Me había quitado mi pasado y mi presente, no iba a dejar que se quedara con mi futuro. Esa noche volví, no a la oficina, no a mi apartamento, fui al suyo. Usé la llave de repuesto que no había devuelto.
La puerta se abrió con un clic que resonó como un disparo en el silencio del edificio. Todo estaba como la había dejado, pero el aire se sentía cargado, expectante. Entré directamente a la habitación del altar. El olor era más fuerte ahora, nauseabundo. Encendí la luz. El santuario a mi persona seguía intacto, las velas a medio consumir. Empecé a destruirlo, no con rabia, sino con una precisión helada. Tomé las fotos de la pared y las rasgué una por una, rompiendo mis propios ojos, mis propias sonrisas. Tiré los frascos al suelo. El cristal se hizo añicos, liberando el olor a podredumbre del agua y el hedor ferroso de mi propia sangre. Tomé las velas con mi nombre y partí la cera con mis manos, borrando las letras. Estaba a punto de romper el espejo con mi cabello pegado cuando escuché la llave en la cerradura principal. La puerta del apartamento se abrió y se cerró. ¿Valeria? Su voz era tensa. Luego sus pasos, rápidos, hacia la habitación. Apareció en el umbral. Se vería exactamente como yo en esa primera foto, la de los nuevos comienzos, radiante, luminosa, perfecta. Pero al ver el desastre en el suelo, su rostro se contrajo en una máscara de furia. La belleza postiza se agrietó, revelando la desesperación que había debajo. «¿Qué has hecho?», sisió, y su voz ya no era cálida, era el rasguido de la piedra contra el metal. «Arruinaste todo». «Me estabas borrando», dije, y mi propia voz sonó extraña, ronca por el desuso. Sostenía el espejo de mano en mi mano, el último vestigio del ritual. «Te di una amistad», gritó, avanzando hacia mí. «Estabas sola, rota. Yo te di un propósito, te di importancia». «Me usaste como combustible», repliqué, retrocediendo un paso. «Tomaste mi cara, mi vida». «No la merecías», exclamó, y su rostro se deformó por el odio. «Te quejabas de todo, de tu ex, de tus amigos, de tu soledad. Tenías toda esa luz y no sabías qué hacer con ella. La estabas desperdiciando. Yo sí sé apreciarla, yo sí sé usarla». Se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme el espejo. Forcejeamos. Sus manos eran sorprendentemente fuertes, pero había algo frágil en ella, algo inestable. Mientras luchábamos, vi cómo su rostro parpadeaba, como una imagen mal sintonizada. Por momentos veía a la Carla original, la mujer gris e insegura, y luego volvía a la Valeria radiante. El ritual, roto, estaba fallando. Ella lo sintió. Su pánico se convirtió en una fuerza brutal. Me empujó contra la cómoda y caí. Se agachó sobre mí, sus dedos buscando mi garganta. «Me pertenece», gruñó, y en sus ojos ya no había luz, solo un hambre negra y vacía. Con mi última onza de fuerza, levanté el espejo y lo estrellé contra el costado de su cabeza. El sonido fue sordo y húmedo. El cristal se rompió. Ella gritó, un sonido agudo y antinatural, y se echó hacia atrás, llevándose las manos a la sien. No sangraba, pero de la herida parecía emanar una especie de humo oscuro, un vapor que olía a cera quemada y perfume rancio. Se quedó de rodillas en el suelo, temblando. Su rostro se convulsionaba. La belleza se escurría de ella como agua entre los dedos. Su piel perdía el brillo, se volvía pálida, luego gris. Su cabello se opacaba, las arrugas aparecían alrededor de sus ojos. En segundos se transformó de nuevo en la mujer que conocí el primer día, pero peor. Era una versión marchita, vacía, como una fruta a la que le han succionado toda la pulpa. Me miró desde el suelo, y en su mirada solo había el vacío de lo que había perdido. Me levanté, temblando. No dije nada. Salí de la habitación, salí de su apartamento y cerré la puerta detrás de mí, dejando la llave en la cerradura por fuera. No sé qué fue de ella. Nunca volví a la oficina. Empaqué mis cosas y me fui de esa ciudad. Ahora vivo en otro lugar, uno más pequeño, más anónimo. A veces, por la noche, todavía siento el frío de sus dedos en mi cuello. Todavía huelo ese perfume en el aire. Hace un momento, antes de empezar a escribir esto, tomé mi teléfono. Abrí la cámara frontal.
La mujer que me devolvió la mirada no es la chica radiante de la primera foto. Tiene cicatrices que no se ven y una sombra permanente en los ojos que ninguna luz puede borrar. Pero la cara es mía. Incliné el teléfono. El icono del candado en la parte superior de la pantalla se abrió al instante. Me reconoció. Sobreviví. Pero cada vez que mi teléfono se desbloquea, recuerdo el precio de recuperar mi propio rostro.